Antes de comenzar el vídeo, quiero que escuches el siguiente audio de menos de 2 minutos. Eso sí, debo advertirte que estás a punto de escuchar lo que muchos han definido como el verdadero infierno. Y, por cierto, el audio es real, no es una invención de inteligencia artificial ni ha sido creado en un estudio para intentar engañar al mundo. ¿O sí? Eso lo descubriremos más adelante, pero primero escuchemos el audio. Este audio circuló por internet y cadenas de radio a finales de los años 90. Se decía que era una grabación clasificada de la Unión Soviética. El gobierno soviético tenía como objetivo perforar sobre un punto determinado para poder investigar y conocer con mayor profundidad el interior de la Tierra. El objetivo inicial fue fijado en alcanzar los 15.000 metros, un objetivo más que ambicioso, tomando en cuenta que el récord anterior existente en metros perforados en toda la Tierra había sido de apenas 9.583 metros en Estados Unidos. Este proyecto, denominado SG-3, fue únicamente pensado para investigar la litosfera. Es decir, el gobierno soviético no lo hizo con la intención de encontrar gas, petróleo o algún mineral precioso, no, sino que se hizo exclusivamente por motivos científicos. Así, el objetivo era llegar a la discontinuidad de Mohorovicic, el límite entre la corteza y el manto terrestre. Cuando estaban realizando las tareas de perforación, decidieron bajar un micrófono resistente al calor para escuchar el movimiento de las placas tectónicas, pero lo que escucharon no fueron rocas, sino lo que parecían ser millones de voces humanas gritando de dolor. Se dice que cerraron el proyecto esa misma noche y huyeron aterrorizados. Pero la verdad de lo que pasó en el pozo superprofundo de Kola es, de hecho, mucho más extraña y perturbadora que la leyenda de los demonios. Hoy en Curienigmas, vamos a descender 12.262 metros hacia el centro de la Tierra. Nos encontramos en los años 60. La Guerra Fría está en su punto máximo. Estados Unidos y la URSS compiten por todo. ¿Quién tiene los misiles más grandes? ¿Quién llega primero a la Luna? Pero había una tercera carrera que los libros de historia suelen olvidar, la carrera hacia el manto terrestre. Sabemos menos sobre lo que hay bajo nuestros pies que sobre la superficie de Marte. La corteza terrestre es como la piel de una manzana, finísima comparada con el resto del planeta. Pero nadie había logrado atravesarla. Estados Unidos lo intentó primero con el proyecto Moole en el Océano Pacífico. Fracasaron. Fue un desastre financiero y político. Los soviéticos vieron su oportunidad. Si no podían ganar la Luna, conquistarían el infierno. Para lograr ese objetivo, eligieron el lugar más desolado posible, la península de Kola. Un desierto de hielo y roca. El 24 de mayo de 1970, el taladro soviético de la compañía Uralmas comenzó a girar. El objetivo, llegar a los 15 kilómetros de profundidad. Como dijimos antes, no buscaban petróleo. Buscaban la gloria. Tienes que entender la magnitud de este desafío. Taladrar un agujero tan profundo no es como hacer un agujero en la pared de tu casa. A medida que bajas, la física empieza a romperse. Lo primero en que debemos pensar es en el peso. Imagina sostener un espagueti de 12 kilómetros de largo por un extremo. Eso es lo que intentaban hacer con la tubería de perforación. El propio peso del metal podía romper la máquina. Lo segundo es la temperatura. Los científicos esperaban que la temperatura aumentara gradualmente, pero se equivocaron, ya que a los 7 kilómetros, el calor empezó a dispararse abruptamente. A medida que seguían descendiendo, la situación empeoraba aún más. Así, a los 12 kilómetros, la temperatura era de 180 grados, cuando los científicos preveían una temperatura de como máximo 100 grados. A esa temperatura y presión, la roca deja de comportarse como roca, volviéndose plástica. Cada vez que sacaban la broca para cambiarla, el agujero intentaba cerrarse por sí mismo, como una herida cicatrizando en segundos. Los ingenieros soviéticos luchaban contra un planeta que no quería ser penetrado. Antes de llegar a la parte del terror, hablemos de por qué este agujero cambió la ciencia. Lo que encontraron ahí abajo contradijo todas las teorías. En primer lugar, a 7 kilómetros de profundidad, donde la presión debería haber aplastado cualquier molécula, encontraron agua. No venía de la superficie. Era agua fósil. Átomos de hidrógeno y oxígeno atrapados en la roca desde la formación de la Tierra, liberados por la presión extrema. El suelo era un barro hirviendo. Encontraron fósiles de plancton microscópico a 6 kilómetros de profundidad.
Vida orgánica enterrada hace 2000 millones de años, increíblemente intacta. Pero lo más inquietante fue el hidrógeno. El lodo que sacaban estaba tan saturado de hidrógeno que, literalmente, hervía. Los científicos describieron que las rocas que sacaban del pozo se comportaban como locas. Entonces, ¿de dónde salió la historia de los gritos? ¿Escucharon realmente el infierno en 1989? La realidad es fascinante por cómo funciona la desinformación humana. La historia no fue propagada por la Unión Soviética, sino que proviene de un periódico finlandés de poca monta, y luego fue amplificada por una red de noticias religiosas en Estados Unidos llamada TBN, Trinity Broadcasting Network. Citaban a un supuesto doctor Azakov que decía: como comunista no creo en el cielo ni en la Biblia, pero como científico ahora creo en el infierno. Con respecto al famoso audio que escuchamos al principio, años después se descubrió su origen. No eran voces subterráneas, sino una mezcla de efectos de sonido de la película de terror de 1972 Baron Blood, manipulados en bucle. Pero aquí está lo curioso. Aunque la historia de los demonios era falsa, sí que ocurrió verdaderamente algo sobrenatural durante las tareas de perforación. Los trabajadores del pozo reportaban una sensación constante de pavor. El ruido de las placas tectónicas moviéndose ahí abajo sonaba como un rugido constante, un gemido de la tierra que volvía loca a la gente en el aislamiento del Ártico. No fueron los demonios los que detuvieron el taladro, sino algo más poderoso: la caída de la Unión Soviética. En 1992, la perforación se detuvo oficialmente a los 12.262 metros. No tenían dinero. El país se desmoronaba, por lo que el sitio fue abandonado. Los edificios se vinieron abajo por la nieve y el óxido. Hoy, si viajas a esas coordenadas, solo encontrarás chatarra. Y en medio de los escombros, una tapa de metal pesado, soldada con pernos gigantes oxidada por el tiempo. Debajo de esa tapa, el agujero sigue ahí. 12 kilómetros de oscuridad absoluta. El ser humano ha llegado a la Luna, ha enviado robots a Marte y sondas fuera del sistema solar. Pero hacia adentro, hacia nuestro propio hogar, apenas hemos arañado la superficie. El pozo de Kola sigue siendo el punto artificial más profundo de la Tierra. Dicen los locales que, si pones el oído en esa tapa de metal oxidada, todavía puedes sentir el calor y escuchar el rumor de las profundidades. Quizás no encontraron el infierno bíblico, pero encontraron un límite. Un punto donde la Tierra dijo: hasta aquí. No pasaréis. ¿Crees que deberíamos intentar taladrar de nuevo, o hay puertas que es mejor dejar cerradas? Si te ha gustado descender al abismo con nosotros, dale like y suscríbete a Curienigmas. Nos vemos en la superficie.